Muy buenas noches, amados hermanos y amigos reunidos aquí en Tuxtla. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche, verlos y también pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta noche quiero leer una escritura en el Salmo 95, verso 6 en adelante. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masac, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La voz de Dios hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es muy importante oír la voz de Dios. No hay voz más importante en este planeta Tierra para escuchar sino la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, nosotros conocemos lo que Él está hablando. Ahora, para escuchar la voz de Dios, hoy nosotros tenemos que conocer lo que está prometido para nuestro tiempo, porque Dios no estará hablando otra cosa sino lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Ahora vean ustedes a través de la historia bíblica cómo vino la voz de Dios al pueblo y cómo el pueblo escuchó esa voz y qué cosas dijo la voz de Dios en cada tiempo. Encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Vino en el monte Sinaí, en una zarza, en un arbusto. Vino allí la columna de fuego, el ángel del pacto, en esa llama de fuego. Y Moisés, cuando vio esa luz, esa llama de fuego en ese arbusto, y que no se quemaba ese árbol, fue a ver. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y cuando fue al monte, subió. Dice que de esa luz salió una voz que le decía: Moisés, 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 quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Era santo porque allí estaba la presencia de Dios, que es el que santifica todo lugar donde Él está. Moisés quitó la sandalia de sus zapatos, de sus pies. Y Moisés quitó la sandalia de sus pies y la voz le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y continuó hablándole aquella luz, aquella columna de fuego o pilar de fuego, el ángel del pacto. Continuó hablándole allí a Moisés. Ahora es muy importante saber lo que esa voz habló, porque cuando es la voz de Dios, habla lo que corresponde hablar para ese tiempo. No habla tonterías, sino
habla su palabra correspondiente para ese tiempo y da a conocer lo que Él va a hacer para ese tiempo y muestra en su palabra lo que Él ha prometido para ese tiempo. Miren ustedes aquí esta voz en el capítulo 3 del Éxodo, del cual les estoy citando. Le dice a Moisés, de la siguiente manera. Dijo luego que Moisés escuchó esta voz y vio este fuego. Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios estaba allí, presente en esa luz, en esa columna de fuego, en esa llama de fuego. Y vean ustedes, desde ahí hablaba a Moisés. Ahora vamos a ver, se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El yo soy. Por eso le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he oído, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, lo que le dice Dios a Moisés, vean ustedes, que ha visto la aflicción de su pueblo Israel, y que ha descendido para librarlos, libertarlos, y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Eso fue lo que Dios prometió a Abraham en el capítulo 15, verso 13 en adelante, cuando dice así Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Allí tenían al pueblo hebreo por 400 años oprimidos, esclavizados. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y esa nación vino a ser Egipto. Y Dios dice, yo juzgaré esa nación. Y juicios divinos caerían sobre esa nación bajo el juicio que Dios haría sobre Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Después de ese juicio divino que Dios estaría derramando sobre el pueblo egipcio, saldría el pueblo hebreo con gran riqueza. Por eso vinieron aquellas plagas sobre el pueblo egipcio, que fue Dios juzgando a la nación egipcia por esclavizar al pueblo hebreo por 400 años. Pero vean ustedes, ya en el Génesis Dios le había dicho esto a Abraham. Y Abraham, miren ustedes una cosa, Abraham encontramos que todavía no tenía su hijo Isaac, porque Sara era estéril. Abraham no tenía hijos, y ya Dios le está ofreciendo a Abraham estas bendiciones, y también le está diciendo de la esclavitud a la cual sería sometida
la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham por Isaac. Y todavía no había nacido Isaac. Pero Dios ve el fin desde el principio. Así es que Dios conoce todas las cosas, por lo tanto, Él puede hablar de las cosas que van a venir. Él puede hablar de las cosas que Él va a hacer, porque Él conoce todas las cosas desde el comienzo. Él conoce el final de todas las cosas. Aún desde antes de las cosas existir, ya Él las conocía todas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, dice que saldrán con gran riqueza, le dice a Abraham. Y ahora, pasado el tiempo señalado por Dios para la liberación del pueblo hebreo, desciende Dios en esa llama de fuego, en esa columna de fuego, y se revela a Moisés, su profeta. Moisés pregunta, cuando Dios le dice, ve allá. Vamos a ver, dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Dios había dicho, he descendido para libertarlos, para sacarlos de allá, y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Y ahora envía a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios, para hacer las cosas que Él promete hacer aquí en la tierra, siempre usa un ser humano. Siempre se viste de carne humana, y a través de un ser humano es que Él cumple lo que Él ha prometido. Y por esa causa es que encontramos a través de la Biblia que Él envió profetas, porque esos son los instrumentos de Dios para cada tiempo, para Dios hacer cumplir sus promesas en cada edad y en cada dispensación. Y Moisés, cuando Dios le dice, ven por tanto, y te enviaré allá a Egipto, al Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Cualquier persona puede pensar, pero Dios no era el que lo iba a sacar y ahora está enviando a un hombre. Es que Dios usa al hombre, al ser humano. Por esa causa encontramos que ha enviado en todos los tiempos profetas mensajeros a los cuales ha usado. Ahora Moisés se pregunta, ¿quién soy yo? Moisés como que no sabía bien quién él era. Él era el mensajero de Dios para la liberación del pueblo hebreo. Él era el hombre con las dos conciencias juntas, porque sin las dos conciencias juntas no puede ser un profeta mensajero para una dispensación. Era el instrumento que Dios usaría para realizar la gran liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés, ven ustedes, pregunten, ¿quién soy yo? Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Y cuando Dios dice, ve, haz esto, porque yo estaré contigo, Dios estará ahí cumpliendo lo que Él ha prometido para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Y aunque las personas vean un hombre haciendo esas cosas, los entendidos mirarán y verán que un hombre no puede hacer esas cosas, sino que verán que es Dios en ese hombre haciendo esas cosas que Él prometió hacer para ese tiempo. La liberación del pueblo hebreo no la podía llevar a cabo un hombre, tenía que ser Dios, el ángel del pacto, esa columna de fuego, usando a un ser humano. Vean ustedes, Él vino, la columna de fuego vino, descendió allí en el monte Sinaí, le habló a Moisés. ¿Y de qué le habló? La voz de Dios, ¿de qué le habló? ¿Qué dijo la voz de Dios? Lo que había prometido hacer para ese tiempo. Y le dio a conocer cómo lo iba a hacer. Lo envió y le dijo, yo estaré contigo. Así es que ve, Dios usaría a Moisés y cumpliría sus promesas para ese tiempo. Vean ustedes, la voz de Dios no puede decir otra cosa sino lo que Él ha prometido. No puede estar hablando de otras tonterías, sino lo que Él ha prometido para ese tiempo. Y cuando la persona escucha la voz de Dios, estará escuchando las cosas que Dios prometió para ese tiempo, siendo dadas a conocer y siendo realizadas en ese tiempo. Y la voz de Dios, que es el mensaje de Dios para ese tiempo, estará proclamando lo que Dios ha prometido para ese tiempo y
la forma en que Él lo está realizando. Ahora vean lo sencillo que era todo. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo la obra era Dios. Era el ángel del pacto, esa luz, esa columna de fuego, en el cual estaba, dice Dios, su nombre. Vean ustedes, en el libro del Éxodo capítulo 23, nos dice así: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice Dios al pueblo hebreo. Pero vean ustedes a través de quién lo está diciendo. Se lo dice a Moisés y Moisés se lo dice al pueblo. Porque Dios usa al hombre, el profeta mensajero que tiene para cada edad o para cada dispensación. Dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, oye su voz. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la voz del ángel del pacto, de esa columna de fuego, es la voz de Dios, hablándole al pueblo. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Miren ustedes, el pueblo hebreo, por ser rebelde a la voz de Dios, a la voz del ángel del pacto, la cual le era revelada a Moisés, la cual le hablaba a Moisés, y Moisés luego le hablaba al pueblo, dándole el mensaje correspondiente para ese tiempo, por cuanto el pueblo fue rebelde al mensaje de Moisés, que era la voz de Dios, era el mensaje del ángel del pacto. El pueblo hebreo tuvo muchos problemas delante de Dios. Y los que salieron de Egipto, encontramos que por cuanto se rebelaron contra Dios en unas cuantas ocasiones, Dios dijo que de los que salieron no entrarían ninguno de ellos, excepto Josué y Caleb, los cuales se mantuvieron firmes, oyendo la voz de Dios a través de Moisés. Sigue diciendo: porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. El nombre de Dios en el ángel del pacto, en la columna de fuego. Porque la columna de fuego, el ángel del pacto, es esa manifestación de Dios en esa dimensión de la teofanía. Porque Dios, cuando se manifiesta como el ángel del pacto, ahí está su nombre. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora vean las bendiciones que hay para aquellos que escuchan la voz de Dios. La voz de Dios en el tiempo de Moisés era el mensaje de Dios traído por Moisés al pueblo. El mensaje de la dispensación de la ley. El mensaje divino que Dios le dio a Moisés. Esa era la voz de Dios para el pueblo hebreo. Vean ustedes la voz de Dios, ¿dónde estaba entonces? En un hombre. Ahí estaba la voz del ángel del pacto, hablándole al pueblo hebreo. Por eso, el mensaje que trajo Moisés es la palabra de Dios. Así fue el mensaje de cada profeta mensajero en cada edad y en cada dispensación. Y Dios dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Ahora, hoy, no dice si oyes ayer, o si oyes la voz de Dios que habló ayer, o si oyes la voz, su voz
mañana, sino hoy. ¿Por qué? Porque siempre en el presente de toda persona, siempre Dios está hablando. Porque toda persona existe, vive en este planeta Tierra cuando ha venido a la Tierra en una edad y en una dispensación. La edad en que está pertenece a una dispensación. Y siempre Dios está hablando para la edad y dispensación en que la persona está viviendo. Y solamente la persona puede entender estas cosas y puede comprender que está en una dispensación viviendo, una dispensación divina, y que en esa dispensación hay una edad en la cual Dios está hablando, en esa edad y en esa dispensación. Y para entender estas cosas, oyendo la voz de Dios, es que el entendimiento es abierto, el corazón es enternecido y la voz de Dios es oída en el corazón, en el alma de la persona cuando se sienta a escuchar el mensaje que Dios tiene para el tiempo en que la persona está viviendo. En el tiempo de Juan el Bautista, miren ustedes, la voz de Dios en esos días era Juan el Bautista. Cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Cristo? Él dijo, no. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué está bautizando? Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso era lo que la Escritura decía. Voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Juan era esa voz, esa palabra, esa Escritura estaba convertida en carne humana. Era una persona dando un mensaje y preparando con ese mensaje al pueblo para recibir la venida del Mesías allá en la tierra de Israel. Allí estaba la voz de Dios y a través de un hombre dando el mensaje de preparación para el pueblo ser preparado para recibir al Mesías en su primera venida. Luego, cuando apareció Jesús de Nazaret y fue bautizado por Juan el Bautista, la voz del cielo vino y Juan la escuchó cuando el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre Jesús. El ángel del pacto, la columna de fuego, descendió sobre Jesús y una voz se escuchó del cielo. Juan el Bautista la escuchó, que decía, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. En el monte de la transfiguración dijo Dios, a él oíd. Así es que, vean ustedes, cuando el ángel del pacto desciende a la tierra y llama a un hombre, a un mensajero, y lo unge, y está con ese mensajero, y en ese mensajero, a él oíd. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, la voz del ángel del pacto, de la columna de fuego, estará hablándole a los seres humanos a través de ese hombre, de ese profeta mensajero, enviado por Dios para ese tiempo, para cumplir Dios a través de él lo que él ha prometido para ese tiempo, y hablarle al pueblo las cosas que él prometió hacer para ese tiempo. Por eso Jesús, miren ustedes su mensaje era hablar las cosas que estaban prometidas para aquel tiempo y hacer todo lo que estaba prometido que Dios haría en ese tiempo. Por eso en Isaías 61, cuando él lo leyó, él leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido, y luego al finalizar, cuando dice, y para predicar el año agradable del Señor, ahí se detuvo. Y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Porque él vino para cumplir esas escrituras. Eso fue lo que Dios prometió para ese tiempo, y de eso era que él tenía que estar hablando. Y ustedes encuentran
en todo el mensaje predicado por Jesús, que él habló de las cosas que Dios prometió que haría en ese tiempo. Y cuando lo vemos hablando del futuro, ¿qué está haciendo? Cumpliendo también lo que dice el Salmo, uno de los salmos: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Estaba declarando cosas ocultas del pasado, del presente y también del futuro. ¿Ve? La Escritura prometía esas cosas. Él también estaba hablando de que él tenía que morir y al tercer día resucitar. Pero todo eso estaba prometido para ese tiempo, porque él, como el Cordero de Dios, tenía que morir por cada uno de nosotros, derramar su sangre, limpiarnos de todo pecado y luego al tercer día resucitar. Eso estaba prometido y eso tenía él que hacerlo, y por esa causa él hablaba de su muerte y de su resurrección. Ahora podemos ver que allí estaba la voz de Dios. Por eso Jesús decía: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y aquellos que no querían escuchar a Jesús de Nazaret, él les decía: ustedes no oyen mi voz, porque ustedes no son de mis ovejas. Por eso ustedes no me escuchan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de Dios es lo más importante que una persona puede escuchar en el tiempo en que vive. En una ocasión le dijeron a Jesús, cuando él estaba hablando y predicando y haciendo grandes cosas, le dice una persona del público: bienaventurados los pechos que mamaste. Él dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Ahí está la bienaventuranza, ahí está la bendición para el ser humano en el tiempo en que la persona está viviendo. Porque el que oye la voz de Dios recibe la bendición más grande que un ser humano puede recibir. ¿Qué dijo Jesús? El que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ninguna persona puede pasar a la vida eterna si primero no ha escuchado la voz de Dios en el tiempo en que ha vivido en este planeta Tierra. Si no la ha escuchado en el tiempo en que ha vivido en este planeta Tierra, se le ha hecho tarde si parte sin antes escuchar la voz de Dios. Así es que vean ustedes lo importante que es escuchar la voz de Dios en el tiempo en que uno vive. ¿Y qué estaría hablando la voz de Dios en el tiempo correspondiente de cada edad y de cada dispensación? Lo que corresponde para ese tiempo. Tan sencillo como eso. La voz de Dios en el tiempo de Jesús, miren ustedes, no estuvo hablando de que iba a construir un arca para la salvación del mundo. Él dijo que iba a morir en la cruz del Calvario para la salvación. Moría por sus hijos, por sus creyentes. Él dijo que él lo haría. Él es el arca de salvación. Si él hubiera dicho que tenía que construir un arca para la salvación, estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ese fue el mensaje, la voz de Dios para el tiempo de Noé. Y ya esa voz de Dios fue escuchada en el tiempo de Noé. Cada tiempo, cada edad y cada dispensación y cada generación tiene la voz de Dios correspondiente para ese tiempo, hablando lo que corresponde para ese tiempo y mostrando por la Escritura que los que escucharon la voz de Dios en otros tiempos, otras generaciones, fueron bendecidos. Los que no la escucharon perecieron. Dice el Señor Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, dice que será como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no conocieron. ¿Qué no conocieron ellos? La voz de Dios hablada por Dios a través del profeta Noé, porque Noé escuchaba la voz de Dios y luego la transmitía al pueblo diciéndole lo que Dios le había dicho. Era la voz de Dios
en Noé, dando a conocer lo que Dios haría en ese tiempo. Así es que, miren ustedes lo importante que es escuchar la voz de Dios. Y la pregunta para nuestro tiempo es, ¿y la voz de Dios hoy, en nuestro tiempo, en este tiempo final en que vivimos? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué estará diciendo o está diciendo la voz de Dios en este tiempo final? El Señor Jesucristo, hablando del fin del tiempo, en San Mateo capítulo 24, versos 30 y 31, Él dijo en el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Amén. Esa es la voz de Dios, esa gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos con ese mensaje final de Dios. Esa voz de Dios, siendo representada en esa gran voz de trompeta, es el mensaje final de Dios, el mensaje que da a conocer todo el programa divino que corresponde a este tiempo final. Da a conocer al pueblo los misterios del reino de Dios que fueron hablados por el Señor Jesucristo y otros profetas. Por ejemplo, da a conocer el misterio de la cosecha del trigo. Da a conocer los misterios del recogimiento de los escogidos. Da a conocer el misterio de esa gran voz de trompeta o trompeta final, dándole a conocer al pueblo que es un mensaje, el mensaje final en un mensajero, en el ángel del Señor Jesucristo. Al ver y escuchar a ese ángel mensajero, están escuchando la trompeta final y están siendo recogidos los escogidos de Dios. La trompeta final fue señalada también en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 en adelante, donde nos dice el apóstol San Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque viene una transformación de nuestros cuerpos para tener un cuerpo eterno y glorioso y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos la promesa de esa trompeta final, el mensaje final de Dios para todos los hijos de Dios, para todos los que van a recibir la transformación de sus cuerpos para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Sigue diciendo también: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Para los escogidos de Dios que estarán escuchando la voz de Dios, viene una transformación del cuerpo, y así recibir un cuerpo eterno y glorioso y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, cada hijo de Dios, primogénito de Dios, escogido de Dios, que en el fin del tiempo estará escuchando la voz de Dios, representada en la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino. Y ¿dónde encontraremos esa trompeta final o gran voz de trompeta dándonos el mensaje final, mostrándonos todas estas cosas que estarán aconteciendo en este tiempo final? Miren ustedes en Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer capítulo 1, verso 10 primeramente. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una voz como de trompeta. Esa es la voz de Cristo, siempre representada como una voz
de trompeta. En el capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta voz como de trompeta, que es la voz de Cristo, es Cristo hablando. Dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Luego encontramos esa voz mostrándonos las cosas que deben suceder pronto en Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6. Y ahí es donde estaría la voz de Cristo, la voz de Dios, esa gran voz de trompeta, trompeta final, hablándonos en el fin del tiempo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué envía su ángel mensajero el Señor Jesucristo? Para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Ahí es donde está la voz del Señor Jesucristo hoy, en el fin del tiempo, mostrándonos las cosas que deben suceder en el fin del tiempo. Las cosas que deben suceder en el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. En el fin del tiempo lo envía con el mensaje final, con la trompeta final, con gran voz de trompeta, que es la voz de Dios hoy, dándonos a conocer las cosas que deben suceder hoy en nuestro tiempo, en el fin del tiempo, y también dándonos a conocer cosas que sucederán en el glorioso reino milenial y en la eternidad, y también dándonos a conocer cosas que sucedieron en el pasado, pero sobre todo mostrándonos las cosas que Dios dijo que sucederían en este tiempo final. Eso es lo que hace la voz de Dios. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto por 40 años que viajó por el desierto, los cuales perecieron los que no escucharon la voz de Dios, pero los que escucharon la voz de Dios entraron a la tierra prometida. Y así será para toda persona en este tiempo final, como fue en otros tiempos. Todos los que han escuchado la voz de Dios en la edad y dispensación y generación en que han vivido, vivirán eternamente. Los que no han escuchado la voz de Dios en la edad, dispensación y generación en que han vivido, no vivirán eternamente. Así es para nosotros en este tiempo final. Por esa causa es necesario escuchar la voz de Dios hoy. La voz de Dios hoy. Ese es el mensaje final, la trompeta final, la gran voz de trompeta o evangelio del reino. Está mostrado ese mensaje en toda la escritura y representado o simbolizado con diferentes cosas: trompeta final, gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo, y todo esto es el evangelio del reino para la dispensación del reino, para que todos los hijos de Dios, sin importar las religiones o sectas religiosas a las cuales puedan asistir, tienen la oportunidad
y el derecho como hijos de Dios a escuchar la voz de Dios hoy, sin diferencias ni religiosas, ni políticas, ni sectarias de ninguna clase de diferencias. La voz de Dios hoy es para todos los hijos de Dios. Que las bendiciones de Dios, habladas por la voz de Dios, hoy sean sobre todos ustedes. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches y adelante siempre escuchando la voz de Dios hoy en nuestra edad, nuestra dispensación y nuestra generación. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Fue para mí un privilegio muy grande estar con ustedes acá en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas, y les veré en alguna otra ocasión. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.